Bueno, buenos días chicos, otra vez. Antes de empezar, ya recordamos que nos quedan el tema 11 y el tema 12 por terminar todavía el temario de lengua y de matemáticas. Pero antes de empezar el tema 11, que lo haremos próximamente, perdón, hemos hablado Rosa y yo, y bueno, veíamos la necesidad de dar un pequeño repaso más todavía a ese análisis sintáctico de oraciones en el que hemos visto muchos errores cuando hemos ido corrigiendo las tareas que nos habéis mandado. Para rematarlo, vamos con esta explicación paso a paso, despacito, para que veáis cómo se tiene que hacer. Y os pedimos que siempre que hagáis un análisis sintáctico, hagáis el mismo recorrido, el mismo proceso, que es muy fácil. Solamente escoger la rutina de hacerlo. Entonces vamos a ir poquito a poco, luego vamos a hacer con un par de ejercicios, de ejemplos, y luego completarlo con el trabajo que os mandemos en casa, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver, porque esto es importante de cara a secundaria, el análisis sintáctico. Bueno, pues el análisis sintáctico de oraciones es entretenernos un poco en decir en qué funciones desempeñan las palabras dentro de una oración. No es ir palabra a palabra, porque eso es el análisis morfológico, ¿de acuerdo? Entonces, yo os di una hoja, siempre que tengo alumnos míos de quinto y de sexto, os doy una hoja con unas preguntas que son claves para hacer un buen análisis sintáctico. Esas preguntas las vamos a recordar ahí en un bocadillo, las vamos a tener presentes y siempre que vayamos a hacer un análisis sintáctico, echad mano de ellas porque os van a dar pistas para hacer bien el análisis sintáctico. Recordamos, para averiguar el sujeto, la pregunta es quién o quiénes, para el complemento directo es qué o qué cosa, para averiguar el complemento directo es a quién o para quién, y luego todos los complementos circunstanciales, de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, pues vamos a ir haciéndoles preguntas. Lugar, ¿dónde? Tiempo, ¿cuándo? Modo, ¿cómo? Cantidad, ¿cuánto? De compañía, ¿con quién? ¿Con qué sería de materia? Bien, estas preguntas son claves y las tienes que tener siempre presentes. ¿Y a quién hay que hacerle las preguntas? A la palabra más importante de la oración, que es el verbo. Porque sin el verbo no hay oración. Y el verbo, siempre que preguntemos, nos va a responder. Le gusta mucho la conversación y siempre que nosotros le preguntemos bien, nos va a responder la función. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ir viendo, si os parece, cómo lo vamos a ir haciendo para que vayáis paso a paso tranquilamente. Vamos a esta oración. El equipo infantil jugó el partido en el campo encharcado. Bueno, una oración normal y corriente. El primer paso siempre que hagamos un análisis sintáctico es buscar el verbo, porque es la palabra principal de la oración. Sin verbo no hay oración. Y segundo, porque es la palabra que me va a responder a mí a todo lo que le pregunte, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. Ese sería el verbo, jugó, y entonces voy a hacerle al verbo todas estas preguntas, a ver si es verdad que me va respondiendo. Si yo le pregunto al verbo, a jugó, ¿quién jugó? ¿Quién jugó? La respuesta del verbo es el equipo infantil. Por lo tanto, el equipo infantil va a ser el sujeto de la oración. Sujeto. ¿Quién o quiénes? Otra cosa importante, esto ya lo sabemos muchas cosas, es esto. Es verdad que es el sujeto el equipo infantil, pero es verdad también que es un grupo de palabras, por tanto es un grupo, y que la palabra principal de ese grupo de palabras es el nombre. Por lo tanto, es un grupo nominal que funciona de sujeto. ¿De acuerdo? Grupo nominal, porque es un grupo de palabras en el que la palabra más importante es el nombre y que funciona de sujeto. Y todo lo que no es sujeto es predicado. Por lo tanto, jugó el partido en el campo encharcado es el predicado verbal, el grupo verbal predicado. Como no es un verbo ser, estar o parecer, es un predicado verbal. Pues vamos a ir a continuar haciendo todas estas preguntas al verbo. Vamos a ver si tiene complemento directo. Voy a preguntarle al verbo qué o qué cosa jugó, qué jugó, y enseguida me responde el partido. Por lo tanto, el partido es el complemento directo de esa oración. Y igual que antes, es un grupo nominal, porque la palabra más importante es el nombre, que funciona de complemento directo. ¿De acuerdo? Hemos hecho la pregunta y el verbo nos ha respondido enseguida. Voy a hacerle la pregunta para ver si hay complementos indirectos. ¿A quién jugó o para quién jugó?
En ese caso el verbo no me dice nada, no me contesta, porque no hay nada aquí para poder contestar. Continúo haciendo preguntas. Veis que solamente es un juego de pregunta y respuesta. Voy a preguntarle al verbo dónde jugó el partido. ¿Dónde jugó el partido? Y enseguida me responden que en el campo de San Carlos. Ahí es donde jugó. Complemento circunstancial de lugar. ¿Es un grupo nominal este grupo de palabras? Aunque la palabra principal es un nombre, está encabezado por una preposición. Preposición. Por lo tanto, será un grupo preposicional que funciona de complemento circunstancial de lugar. ¿De acuerdo? Es el complemento circunstancial de lugar en el campo encharcado. Y como va precedido de una preposición, es un grupo preposicional. Bien, prácticamente se ha acabado, porque ahora ya lo único que nos queda es ir diciendo en estas palabras, cada palabra, qué función desempeñan. Pero esto ya lo hemos visto, lo hemos hecho muchas veces. Lo primero que hacemos en quinto, analizar los grupos nominales. Porque en un grupo nominal puede haber determinantes como el, por ejemplo, equipo sería el núcleo, y luego infantil, el adjetivo, es un complemento del núcleo, ¿de acuerdo? Vamos a este grupo de aquí. El determinante, partido, núcleo. Y vamos a analizar todas las palabras del grupo preposicional complemento circunstancial del lugar. En es una partícula a la que vamos a llamar enlace. Y luego otra vez el determinante, campo, el núcleo, encharcado, el complemento. Hemos terminado ya de hacer el análisis sintáctico de esta oración. Hay que tener paciencia y ser metódicos, ir preguntando al verbo cada una de las preguntas, porque habéis visto que el verbo enseguida nos contesta. Para terminar esta oración, ¿qué haríamos? Diríamos que es una oración predicativa, ¿de acuerdo? Una oración predicativa. Pues esto es un examen, un análisis sintáctico. Espero que con esta explicación, despacito, tranquila y con unos ejemplos, no nos causen ya más dificultades. Lo único que tenemos que hacer ahora es trabajar esas oraciones que os vamos a mandar para analizar sintácticamente y después corregirlas. Nos gustará corregirlas a ver si habéis entendido bien o a ver si ha dado frutos esta explicación. Bueno, espero que haya sido así y si alguna duda y tenéis alguna duda, pues ya lo sabéis. Estamos siempre en el correo electrónico, funciona a las 24 horas del día, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias, un saludo y nos vemos pronto en la siguiente explicación. Espero que esta os haya servido. Chao, chicos.